que resolver. Le doy la bienvenida a esta mesa, a estos micrófonos en cabina, Gerardo Cárdenas, Vicente Rodríguez, a la mesa de análisis de política y comunicación. Señores, bienvenidos, muchas gracias. Muchas gracias, Leo. ¿Qué tal? ¿Qué día más interesante? Saludos a todo tu auditorio. Vicente. ¿Qué tal? Pues sí, es un día interesante. No nos estábamos sentando en esta mesa cuando nos enteramos de esta novedad, de ¿verdad? esta novedad que, bueno, pues ya muchos anticipaban. Es una petición que en Estados Unidos está circulando desde hace tiempo y habrá que ver cómo... Implicaciones así rápidas y a bote pronto. ¿En qué coyuntura mete al gobierno de México a responder? Porque, bueno, antes habría que explicar, y tú trabajaste muchos años en Estados Unidos, Jerry, pero declarar a una organización terrorista bajo los estándares legales de los Estados Unidos lo faculta al gobierno para luchar o combatirla en cualquier rincón del planeta, ¿correcto? Particularmente con medidas de presión de carácter financiero, de carácter bancario. Ahora, hay dos cosas. Una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Hay un canal que la Casa Blanca tiene que seguir con el Departamento de Estado para que lo dicho se convierta en una regulación. Eso no ha sucedido. Hay que ver que el manotazo sobre la mesa que da Trump lo hace no a través de los canales oficiales de la Casa Blanca, sino a un medio. Pero no a cualquier medio. Bueno, al a suyo. Bill O'Reilly, a sus cuates. Sí, al Se suyo. podría haber ido con Sean Hannity, va con Bill O'Reilly, escoge una audiencia que él sabe que va a simpatizar con su este tipo de posiciones. Está con la lumbre en los aparejos por el tema del impeachment y dice, bueno, este es un buen momento para dar este golpe, desviar la atención y además poner este tema en la agenda electoral ya directamente como un factor miedo. A ver, ahí, muy importante. Ahorita le entramos a lo electoral, pero dijiste el proceso. Es decir, la Casa Blanca lo anuncia, tiene la facultad, sola tiene que ir al Congreso. Me parece que tiene que ir a hacer la declaratoria primero a través del Departamento de Estado, porque la lista de los países o de las organizaciones que son consideradas como terroristas es un acto diplomático, no un acto legislativo. El Departamento de Estado tiene que aplicar una serie de medidas diplomáticas que incluyen restricciones de viaje, que incluyen otra serie de procedimientos, acciones económicas, que eso tiene que pasar primero por ese canal para tener una efectividad. Correcto. Nada de esto ha pasado. No. Lo único que hizo fue, y a quien nos escucha, ya lo dijimos al inicio del programa, pero lo único que hizo fue darle una entrevista a Fox News y ahí hace el anuncio a pregunta expresa de Bill O'Reilly, es decir, ni siquiera él, y me parece, a los que hemos seguido las declaraciones de Trump, que lo hace sobre las rodillas y contestando rápidamente. Yo no sé si exista en realidad un plan. Él dijo que viene trabajando en esto hace 90 días. Soy escéptico del señor Trump porque hemos aprendido al paso de estos casi 2 años de gobierno que dice muchas mentiras. Bueno, ¿no? Además el tema Levarón no fue hace 90 días. No, exactamente. Pero hay antecedentes. Petición, exacto, hay antecedentes. No recuerdo de si el año pasado a dos de legisladores, este año, es correcto, en efecto, que hacen un señalamiento en ese sentido. Que hacen una petición en ese sentido. Hasta donde entiendo, sí tiene que haber una participación del legislativo, pero no en términos de aprobación. Del legislativo estadounidense. ¿Tenemos antecedentes en México que ustedes recuerden en la Administración Pública Federal de haber enfrentado una cosa como esta en el pasado? En el pasado había, ¿te acuerdas? Las certificaciones. Exacto. Certificaciones, otorgaban certificaciones por la lucha contra el narcotráfico. Sobre la calidad de la lucha contra el narcotráfico, el país estaba en vilo, a ver semanas si lo ponían previas, o no, cabildeos intensos, porque ello podría implicar alguna sanción económica, por ejemplo, ¿no? El no ser certificado. Que esa puede ser, en el extremo, una de las consecuencias en caso de que esto se concrete. Es decir, esto le da al gobierno estadounidense amplias facultades para hacer prácticamente lo que quiera con los países. El Congreso tiene, en todo caso, sí, que sobre la declaración del Departamento de Estado, aprobar o desaprobar sanciones. Pero no la declaratoria en sí. Pero no la declaratoria en sí. Existen, siempre han existido los avisos de viaje del Departamento de Estado. Restricciones, ¿no es cierto? Restricciones, que no ni siquiera restricciones, sino avisos a la ciudadanía estadounidense
de qué países pueden ir y cuáles no. Exacto. No son recomendables porque hay altos niveles de violencia que no necesariamente están ligados a narcotráfico o a crimen organizado, sino simplemente a niveles de violencia. Y es diplomático eso. Ahora, si revisamos un poco la historia, es decir, ¿quiénes han estado en esta categoría en el pasado, ¿no? Y ahí recuerdo algunas organizaciones en el Medio Oriente, el Estado Islámico, por ejemplo, algunas de estas organizaciones que han provocado atentados terroristas contra estadounidenses o instalaciones estadounidenses en diversas partes del mundo. ¿Y cómo opera? Pues lanzan operativos militares confidenciales, secretos, SEALs, Marines, este tipo de cosas para atacarlas, ¿no es cierto? Pues vimos como a Osama Bin Laden, por ejemplo, ¿no? O al-Baghdadi recientemente en un túnel. Es decir, esto supondría, en caso de que prospere, vamos a ver cómo reacciona el gobierno de México, no sabemos, que pudieran lanzar helicópteros nocturnos a detener a narcos en Chihuahua, en Culiacán, en Sonora, en Tamaulipas. O en Tepito. Es algo más cerca, ¿no? Ahora dijiste miedo, el factor miedo, ¿no? ¿Realmente la población de Estados Unidos está en ese nivel como cuando septiembre 11? No lo creo, ¿no? Sin embargo, Trump lo ve como una oportunidad. Lo ve como una oportunidad de agitar al electorado, porque las últimas encuestas de opinión en torno al tema del impeachment ya muestran una paridad en prácticamente 50-50 en materia de quienes creen que el presidente sí debe ser destituido por el Congreso debido al tema de Ucrania. Él tiene que movilizar a su núcleo duro, tiene que movilizar a la opinión pública, y la manera más fácil de hacerlo es el miedo. Lo hizo en la campaña electoral con el tema de la frontera, con el tema de los mexicanos, el muro. ¿Esto es más fuerte que el muro? Yo creo que sí. Además, porque es la primera vez que yo recuerde que se habla de organizaciones de narcotráfico como organizaciones terroristas. Nunca. Bueno, Colombia tiene un antecedente, ¿no es cierto? Sí, entiendo que sí. Y las declararon, y hubo operativos, y lanzaron recursos militares, y les dieron equipo, y ayuda satelital, un montón de cosas. No creo que en ninguna otra parte del mundo haya sucedido. No. Ahora que tú mencionabas... No pasó en Italia. La mafia siciliana no está declarada como organización terrorista. Pero sí recuerdo a Irán, ¿recuerdan ustedes cuando hacían su eje del mal y las listas aquellas de los malos, que siempre estaba Irán ahí, que Irán aparecía como... financiador del terrorismo. Financiador y... como benefactor de organizaciones terroristas. Hacemos contacto y déjenme traer a esta conversación a Eduardo Guerrero, experto en materia de seguridad. Querido Lalo, un gusto recibirte. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Leo? El gusto es mío. No ha sucedido, ya escuchaste seguramente la declaración del presidente Trump, pero quiero preguntarte que compartas con la audiencia, en tu experta visión, las implicaciones que para México tendría en caso de que prospere esta designación de cárteles de narcotráfico como organizaciones terroristas. Pues mira, es algo muy interesante. Obviamente tendría múltiples consecuencias algo así, pero las primeras serían sin duda un mayor peso político y obviamente en materia de seguridad de las agencias norteamericanas de inteligencia, sobre todo la CIA, que básicamente está invisible en México. Aquí actúan elementos del FBI, elementos de la DEA, la CIA es la gran ausente, y con algo así, sin duda, esta agencia que es enorme y tiene vastos recursos económicos y tecnológicos, sin duda estaría involucrada en hacer un rastreo, monitoreo de organizaciones que típicamente llamamos, Leo, de narcotráfico en México, pero la verdad es que esto ha dejado de ser cierto desde hace muchos años. Las organizaciones mexicanas se dedican a múltiples negocios, el narcotráfico es solo uno de ellos. Sí. Y de hecho, esta diversificación, digamos, de su portafolio de negocios es lo que las ha hecho cada vez más dañinas, más nocivas, más agresivas. El negocio de la extorsión, del cobro de piso, digamos que necesita obligatoriamente del ejercicio del terror, de infundir terror en la población para que te paguen la cuota famosa. Y es por eso que viene aquí muy ad hoc una designación de este tipo para organizaciones
que han evolucionado de tal manera que son muy intensivas en el uso de la violencia y en infundir terror a la población. Son muy eficientes en eso. Ahora, basados en experiencia en otros países, el actuar de los grupos o de los grupos policíacos o de investigación o las agencias del gobierno de los Estados Unidos al declarar a una organización terrorista prácticamente pues supera todo marco jurídico, geográfico, territorial. ¿Estoy en lo correcto? Pues mira, es muy claros los criterios que tienen los americanos de carácter legal para designar una organización terrorista, pues tiene que ver primero con que sea una organización extranjera, sí. Segundo, con que ejerzan actos terroristas, que pues es el caso mexicano. Tenemos múltiples ejemplos de actos de barbarie y de terror que son ejercidos por estas organizaciones. También cuando esos actos de terror pueden ser una amenaza para Estados Unidos, para connacionales americanos o para activos de Estados Unidos. Obviamente el involucramiento, la participación de Estados Unidos en la economía mexicana, la gran cantidad de turismo de Estados Unidos que visita México anualmente y la cada vez mayor población también americana que vive en suelo mexicano, sobre todo gente jubilada, por ejemplo, que ha optado por tener residencia en lugares como San Miguel de Allende o en playas mexicanas, sí. Pues son potenciales víctimas también de estas organizaciones. Algo muy interesante, Leonardo, es que la designación como organización terrorista dura solamente 2 años y el secretario de Estado de Estados Unidos puede en cualquier momento retirar esta designación, digamos, de manera voluntaria. Lo que se busca con esto es que las organizaciones bajen sus niveles de violencia y de terror para quitarse, digamos, la etiqueta de terrorista, y que ya no sean objeto de estas investigaciones y de este tipo, digamos, de acciones de congelamiento de cuentas, obviamente arresto en suelo americano, una gran cantidad de acciones que derivan de la designación de una organización como terrorista. Entonces puede ser un buen incentivo para que las organizaciones mexicanas bajen sus niveles de violencia. Es una lástima, digamos, que tenga que ser un gobierno extranjero el que ejerza presión a estas organizaciones para que bajen sus niveles de violencia y que no sean las propias autoridades mexicanas las que tengan esta capacidad, mi estimado Leo. ¿Cuál será, a tu juicio, Eduardo? Tú eres consultor de seguridad de muchos gobiernos locales, estatales, de secretarios y todo. Te llaman ahorita y te dicen, ¿cuál debiera ser la respuesta del gobierno de México? ¿Qué les dices, Eduardo Guerrero? Pues yo les diría que un poco esto es una consecuencia natural del descuido que hemos tenido en materia de seguridad, de la incapacidad que hemos tenido en México para construir instituciones de seguridad sólidas, y que obviamente estos grandes vacíos institucionales en donde el daño también no afecta solamente a mexicanos, sino también a ciudadanos extranjeros o de doble nacionalidad, como fue el caso de los Levarón. Exacto. Otros gobiernos pues tienen que intervenir. Si no los defiende el gobierno mexicano, pues en este caso va a ser el gobierno americano, y obviamente esto, Leo, pues tiene ventajas y tiene obviamente riesgos para México, porque una vez que tengamos aquí a la CIA investigando, ¿sabes cuál es el presupuesto anual de la CIA, Leo? No tengo idea, Lalo. 60,000 millones de dólares. ¡Hombre! ¿Sabes cuál es el presupuesto anual de la DEA? 3,000 millones de dólares. Pues puedes ver tú el contraste que hay entre la DEA, que es la organización que ahorita, digamos, investiga narcotraficantes mexicanos, y el monstruo que es la CIA, y las capacidades que tiene la CIA de persecución y de inteligencia criminal. Entonces, cuando empiecen a sacar la suciedad, digamos,
de las tuberías, del drenaje mexicano de la criminalidad y empecemos a encontrar, Leo, los vínculos que hay entre el crimen organizado y mandos militares, mandos policiales, gobernadores, miembros del gabinete federal o de gabinetes estatales, pues eso, y que esta información empiece a darse a conocer a la opinión pública, pues esto va a trastornar la política mexicana, porque claro. Hasta ahorita, ha habido casos como el fiscal de Nayarit, por ejemplo, que fue arrestado. Exacto. Con este tipo de acusaciones, pero son casos aislados. Sí, o estos dos gobernadores o exgobernadores de Tamaulipas acusados de vínculos con el narcotráfico. Rápidamente, Lalo, antes de agradecerte tu tiempo y esto, no van a faltar voces nacionalistas en este lado de la frontera que van a decir que esto es una intromisión, que es un abuso, que es un exceso. ¿Qué va a pasar con esas posturas y con esos posicionamientos? Mira, yo creo que sí va a estar muy dividida la opinión pública. Yo creo que hay mucha gente muy agraviada por los niveles de inseguridad que hay en el país, que vive, Leo, no en el DF, no en la Ciudad de México como tú y yo, sino que vive en Tijuana, Ciudad Juárez, en municipios michoacanos, en Guerrero, en lugares de Veracruz. Que llevan años esperando. Exacto. Va a lo mejor a hacer algo por nosotros. Entonces, yo creo que quizás esa voz nacionalista antiamericana va a ser ahogada, digamos, por los gritos de entusiasmo de mucha gente. Ahora, esto también no nos debe crear fantasías como el hecho de que pues ya con los americanos metidos aquí investigando a los cárteles mexicanos se resolvió el problema. Si nosotros no construimos estas instituciones que mencionaba, si nuestra sociedad civil sigue tan pasiva como hasta ahora frente al problema, pues esto va a ser un alivio momentáneo y además con riesgos enormes para la soberanía del país, porque entonces ya quizás se volverían las autoridades americanas árbitros de quiénes sí y quiénes no son criminales y dónde pone la frontera, Leo, ¿no? Hasta dónde se pueden meter las autoridades americanas a dictaminar o a sancionar también a autoridades políticas mexicanas. En fin, tiene su doble filo esto. Claro, tiene Leo. Muchas aristas. Lalo Guerrero, te agradezco enormemente y te mando un abrazo. Gracias por iluminarnos en este sentido. Vaya diferencia presupuestal. Gracias, Lalo, estamos pendientes de la comunicación. Muy amable. Encantado. Un abrazo. Eduardo Guerrero, experto en seguridad. Reacciones, señores. Rodríguez, Cárdenas. Pues mira, no debemos olvidar de que esta declaración de Trump se da en términos de su posible enjuiciamiento. Correcto. Y de una campaña para reelegirse, en donde el centro de su discurso sigue siendo la frontera migración. Es una amenaza y la migración. Exacto. La frontera es una amenaza. Habrá que ver en qué se traduce esta designación, hasta dónde quieren llegar, qué tiene que operar el gobierno mexicano de aquí a que se dé la designación para ver cuáles son los alcances de esta. No serán días tranquilos para el canciller Ebrard. Yo creo que ahorita, y lo mencionaba Eduardo Guerrero en su análisis, es muy importante ver cuál va a ser la reacción del gobierno, que yo espero que no sea envolverse en la bandera y tirarse de lo alto del castillo de Chapultepec, porque no es la postura ni más inteligente ni más pragmática en este momento de hablar de la soberanía. Pero previsible, ¿no es cierto? Es decir, me preocupa ver aparecer en una pantalla o en un momento dado al canciller Ebrard haciéndola de niño héroe y envolviéndose en la bandera, lo cual creo que sería gravísimo, ¿no? Gravísimo, pero tiene que haber un procedimiento mucho más pragmático creo yo, de sentarse de este lado, y de buscar los puntos de contacto con el gobierno de Estados Unidos, es decir, vamos a ver. Ya hay comunicado. Y de revisar. Ya hay un comunicado, posicionamiento del gobierno de México sobre las declaraciones del presidente de los Estados Unidos. Está firmado así, gobierno de México, y dice, leo textual:
Respecto a las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hechas en entrevistas con Bill O'Reilly, la Secretaría de Relaciones Exteriores informa que ha entrado en comunicación con las distintas autoridades correspondientes de ese país para conocer el contenido y los alcances de lo enunciado en ese espacio. Asimismo, el secretario de Relaciones Exteriores establecerá contactos con su homólogo Michael Pompeo a fin de discutir este tema de suma relevancia para la agenda bilateral. En virtud de las buenas relaciones que existen entre ambos países, el gobierno de México buscará tener un encuentro de alto nivel a la brevedad posible para presentar la posición de México y conocer los puntos de vista de las autoridades de Estados Unidos. Como en otros temas de la agenda bilateral, la Secretaría de Relaciones Exteriores promoverá el diálogo y una hoja de ruta que nos permita avanzar para reducir los flujos de armas y dinero a la delincuencia organizada entre Estados Unidos y México, así como precursores químicos y drogas que atraviesan nuestro territorio con rumbo al país del norte. Por lo que se infiere de la declaración y con base en la información que hasta el momento nos han hecho llegar las autoridades de nuestro país vecino, se estima que el encuentro propuesto por México se podrá llevar a cabo en el futuro cercano. El gobierno de México continuará su labor diplomática hacia un entendimiento que, desde la cooperación y la inteligencia, permita garantizar la seguridad de ambos países. Hasta ahí el comunicado del gobierno de México. Lo emite la Secretaría de Relaciones Exteriores. Mesurado, me parece. Mesurado, no tienen más elementos, no pueden hacer juicio alguno. Hacer juicio alguno, es una declaración, no es un hecho consumado, ¿no? Exacto. No hay designación por el... Me parece que está en el tono adecuado. Y habla de un grupo de encuentro, de diálogo, en fin, tu lectura. De buscar el encuentro inmediatamente con Mike Pompeo, de establecer un contacto bilateral y de poner sobre la mesa los temas de tráfico de armas, los temas de precursores químicos. Pues sí, tienen que analizar muy cuidadosamente lo dicho por Trump. No basta nada más con lo que haya dicho en el programa de O'Reilly, sino que ahora hay que ver si va a haber un proceso o no va a haber un proceso. Claro, porque no olvidemos que esto, y lo decían ustedes hace un momento, se inscribe dentro de, 1, el proceso de destitución y todo lo que está en juego políticamente. 2, la campaña electoral, ¿no? Este es un tema que a Trump le viene como anillo al dedo para sostener sus banderas electorales de la frontera y la migración como enemigos de la estabilidad estadounidense. Pero 3, un elemento más, el TMEC está ahí pendiendo de un hilo, ¿no es cierto? En efecto, ahorita quedó relegado en nuestra discusión, pero pues es el asunto en la relación bilateral que parecía más importante hasta hace unas horas. Y es la carta que tiene Nancy Pelosi bajo la manga, que la está guardando, la muestra, la guarda, y que tiene paralizado un montón de cosas. Que Trump en este momento lo utiliza como un contrapeso para o bien liberar ese asunto o bien irse completamente por el lado político, por el lado de seguridad nacional y alimentar a su base. Antes de irnos rápidamente, esta reflexión final que hizo Lalo Guerrero hace un momento, es decir, si esto se concretara y entrara en vigor, Lalo dice que a lo mejor habría muchos sectores de la sociedad de esos estados agraviados, como Tamaulipas, como Veracruz, como Guerrero, como Michoacán, como tantos otros, que dirían, híjole, a ver si ahora sí alguien viene a defendernos, ¿no? Citando a los clásicos de la comedia mexicana. Pero el punto aquí es, al gobierno le convendría una posición pragmática y acordar con la Casa Blanca, decir, órale, vente, vamos a declararnos y vamos a trabajar juntos en esto, o pintar raya y decir, aquí no entras. No, yo creo que le conviene establecer las bases de una cooperación en los términos enunciados en el comunicado de la Cancillería. Es decir, el gobierno me parece que de ninguna manera va a aceptar la entrada oficial de la CIA o de la DEA o del FBI. Que están. Sí, bueno, pero están de forma encubierta pues, y eso sí. Ya hay cooperación con estas agencias. Pero permitir que entren los Marines a Culiacán a hacer un operativo, pues me parece que son palabras mayores. Aquí también hay que pensar que este es un momento clave
para revisar la estrategia de seguridad del gobierno. Ya lo mencionaba Eduardo Guerrero, la gente está harta, está agraviada, está herida, ha sido afectada en todos los estados del país por estas situaciones y tiene que revisarse y puede aprovecharse la plataforma bilateral para hacer esa revisión tanto hacia adentro como hacia afuera. Lo que no quieres ver, no sé, seguramente te acordarás cuando el asesinato de Enrique Camarena, sí, claro, el caos en la frontera, ante las declaraciones de Reagan y de su gabinete como resultado de ese crimen. Así y ese es el tipo de situaciones que no se deben permitir. Gerardo Cárdenas, gracias. Vicente Rodríguez, gracias por esta mesa de análisis, como cada martes.